Que el Señor le bendiga, pueblo del Señor. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor le bendiga mucho más. ¿Cuántos han venido alegres a la casa de Dios? Porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, dice la palabra. Dios bendiga a cada uno de los pastores que se han hecho presentes, a nuestro hermano Amílcar, a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Selvin Rivera, que nos ha extendido la invitación para predicar en esta hora. Y gracias doy a Dios por este privilegio. Amén. Así, amados hermanos, sabemos que todos estamos gozosos. Hay mezcla, ¿verdad?, de sentimientos, ya que, hermanos, hay nerviosismo, hay alegría, hermanos, hay incertidumbre. Y desde que se anunciaron los bautismos, hermanos, siempre sucede esto, ya que el diablo siempre se va a oponer a que se haga la justicia de Dios. Pero el diablo no va a poder parar a un pueblo, a una iglesia creciente, a una iglesia llena de frutos, a una iglesia que está llena de las promesas de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta preciosa mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, rápidamente a irnos a las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a buscar una cita muy conocida. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a abrir, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. Dios bendiga a los hermanos que van a dar ese paso tan importante, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Van a pasar de muerte a vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. San Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Vamos a dar el tiempo para que usted busque en las Sagradas Escrituras y sea testigo de lo que la Biblia habla. Alabado sea el nombre del Señor. De lo que vamos a leer en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre y cuando, hermanos, que predicamos la palabra del Señor, mientras tanto hablamos la palabra del Señor, usted siga con ese avivamiento que ha traído. Alabado sea el nombre del Señor. Ay, poder de Jesús. Déjeme decirle que yo siento la presencia de Dios en este lugar. Ángeles de Dios están rodeando este lugar. No estamos solos. Hay ángeles del Señor en este lugar. Tenemos, hermanos, Mateo capítulo 3, verso 13. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice a su letra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Levanten sus manos al cielo, vamos a orar. Quiero que me ayude a orar, hermanos. Abra su boca y clame palabras al Señor en esta hora. Amantísimo y buen Dios, que estás en tu trono, rodeado de ángeles de luz. En esta hora, Padre, te ruego, te suplico, que seas tú, Señor, escuchando el clamor de tu pueblo y el clamor de tu siervo que está parado en este lugar, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor amado, en esta hora te pido, Señor, que si mi vasija no tiene suficiente aceite, que la llene, Señor, hasta que rebose. Que tu palabra, Señor, corra como río de agua viva, Señor, por mi interior. Que tu palabra sea como medicina para los huesos de aquellos que están enfermos y necesitados. En esta hora, Padre, te pido, te ruego, te suplico, que tu palabra llegue hasta las vidas necesitadas, que entre por los oídos y llegue hasta el corazón y sea puesta por obra por todos aquellos que han decidido servirte y adorarte y venerarte por los siglos de los siglos. Gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, gracias por este privilegio, gracias por mis hermanos que van a bautizarse, gracias por la victoria de la iglesia, la Nueva Jerusalén, que también es nuestra victoria, porque en ti somos un solo cuerpo, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice un amén pentecostés, un amén de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás muchos de nosotros hemos leído este pasaje en repetidas ocasiones. Y quizás al leer este pasaje ha surgido una o dos preguntas. Y esta hora, hermanos, por medio del Espíritu Santo, vamos a tratar, hermanos, de revelar estas preguntas o las respuestas que, hermanos, están escondidas para los sabios, pero reveladas para aquellos que Dios ha escogido, a un pueblo santo, a una iglesia, amado hermano, que ha buscado la sabiduría de Dios. Y podemos, hermanos, elaborar la primera pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que venir desde Galilea a buscar a Juan el Bautista a Judea? ¿Por qué Jesús tuvo que descender, hermanos, para ser bautizado por Juan? Si la Biblia claramente dice que Juan era el precursor para el ministerio de Jesucristo. Pero otra pregunta que puede surgir de este pasaje es el por qué el mismo Jesús, óigame bien, le dice a Juan: Juan, no te opongas en el bautizarme, no te opongas en cumplir la justicia divina de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Por qué a veces nosotros nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué Juan tuvo que bautizar a Jesús? Es decir, ¿por qué el hombre, hermanos, de carne y hueso y sin divinidad, amados hermanos, tuvo que bautizar al divino? ¿Por qué el pecador, el que había sido, hermano, heredado del pecado, tuvo que bautizar a aquel que venía del seno de Dios, el Santo de Israel, en el cual no se halló pecado? ¿Por qué tuvo que ser así? Pero todo tiene que ver con la justicia. Y en esta mañana vamos a ver la justicia de Dios. Nuestros hermanos testificaban, y en lo que testificaban, hermanos, había peligro de que no se hiciese justicia. Pero hoy en día, hermanos, estamos viendo la justicia de Dios de lo alto, la justicia de Dios que se cumple en pie de la letra. Hoy yo siento la gloria de Dios en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos decir, amados hermanos, que Jesús, sabiendo en su corazón y de antemano, hermanos, conocía el plan de Dios. El mismo Jesús lo expresó cuando, hermanos, clama en el Getsemaní, diciendo: Señor, si tú quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero. Oiga bien, el Señor no debería a cumplir ciertamente la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Y cuando cumplimos la voluntad de Dios, obramos para justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Jesús sabía que tenía que cumplir con cientos de profecías mesiánicas para no solamente ser reconocido en la tierra como el Mesías, sino recibir también la honra, el honor, la riqueza, la alabanza, el imperio, el señorío allá en el cielo, tanto que los ángeles le adoran y los 24 ancianos se postran delante de él y toman las coronas y las arrojan delante de Cristo de la gloria. Él se merece eso porque hizo valer la justicia de Dios. Cumplió con cientos de profecías mesiánicas. Muchos mesías se levantaron en los tiempos del silencio. 400 años aproximadamente, profetas dejaron de venir a Israel, a Jerusalén. Hubo silencio, no había palabra,
Lo que, hermanos, el antiguo pacto había hablado estaba a punto de cumplirse a través del nuevo pacto por medio de un hombre que tenía, hermanos, entidad divina. Este tenía que ser capaz de cumplir minuciosamente cada una de las profecías mesiánicas habladas en el Antiguo Testamento. No era una tarea fácil. Hermanos, Dios lo dispuso así para que no hubiese ningún usurpador, ningún hombre que viniese a tomar el título del Mesías solamente por proclamarse, sino que tenía que haber evidencia de que la palabra de Dios se cumplía en él. Y óigame bien, la palabra de Dios que se iba a cumplir en el Mesías eran cosas terribles. La mayoría de esta palabra, hermanos, era de muerte, de sacrificio, hermanos, de prueba, de vituperio. Pero él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dijo: heme aquí, que se cumpla toda justicia en mí. Yo pongo mi vida por salvarla de vosotros. Ahora yo le pregunto, ¿será que hay justicia de parte de Dios cuando Jesucristo hace valer su palabra? Sí hay justicia. Esta justicia la podemos ver hoy en día en nosotros, que no hemos venido aquí a la fuerza, ¿verdad que no? Nadie vino a la fuerza. Venimos un poco tarde quizás, pero no a la fuerza. Pero estamos en la casa de Dios y sentimos la justicia de Dios. Se ha cumplido la palabra de Dios y en ello hay justicia. Y cuando hay justicia en la palabra de Dios, hay contentamiento de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se imagina usted, hermanos, que cada uno de nosotros o alguno de los que nos encontramos en medio de este lugar pudiésemos con exactitud profetizar de aquí a 700 años en donde van a ser la persona más importante de la historia? ¿En qué ciudad exactamente ha de nacer? Hermanos, eso fue lo que hizo el profeta Miqueas allá en el capítulo 5, verso 2, cuando dijo: pero tú, Judá, pero tú, Belén, Éfrata, es la más pequeña entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que va a señorear a Israel. De Belén iba a salir el Hijo de Dios, aunque María y José no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, pero a través de un censo tuvieron que viajar hasta Belén y ahí nació el Cristo. ¿Es casualidad o justicia divina? Es justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ningún ser humano ha podido, por mucho que se esfuerce, decidir dónde nacer. Usted no decidió antes de nacer. Usted no decidió antes de estar en el vientre de su madre en qué ciudad nacer. Eso fue plan de Dios. Y si usted nació en la ciudad que nació, es porque la justicia de Dios así lo permitió. Dele fuerte esas palmas al Señor. Aleluya. Pido perdón por mi garganta, hermano, estoy estorbado, pero ya esto es costumbre. El diablo no se cansa de poner cosas en la garganta. Pero, hermanos, no nos vamos a cansar de alabar a Dios, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Yo no me canso, hermanos, de predicar. Usted no se canse de aplaudir, porque los aplausos no son para mí, son para el Rey de Reyes. Hagamos justicia delante de Dios. ¿Cómo uno de nosotros, hermanos, pudiese, un ser humano común, podría 1000 años antes de la ejecución de la persona más importante de la historia predecir con exactitud el método de crucifixión o de muerte o los maltratos que iba a llevar a cabo esta persona? Mas sin embargo, David en el capítulo 22 del libro de los Salmos, en su verso 16, expresa estas palabras identificando al Mesías de los padecimientos que iba a tener en la tierra. Oiga bien, 1000 años antes de que esto aconteciera, el salmista dijo: porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos, me han horadado mis manos y mis pies, en mis huesos puedo contarlos mientras ellos me miran y me observan. Han puesto mis vestidos para repartirlos entre sí y sobre mis ropas echaron suerte. ¿Cómo el salmista podía, hermanos, saber de qué manera el Mesías iba a padecer 1000 años antes de que este momento llegase?
Ni siquiera se había practicado ninguna ejecución a través de la crucifixión, ya que los romanos años más tarde trajeron este método. Pero ¿por qué el salmista habla esta palabra? Porque era Dios poniéndolas en sus labios. Era Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando viniera su ungido dijera: heme aquí, heme aquí. Isaías dice: porque él como cordero inmolado fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús sabía de la profecía. Jesús sabía de la profecía. Pero porque Jesús, hermanos, no se negó a llevar a cabo esta profecía. Eran, hermanos, más de 50 profecías verídicas y relevantes, amados hermanos, que dan la pauta para dar a conocer y a identificar al verdadero Mesías. Muchos habían venido, pero a la hora de la prueba fallaban. A la hora del cumplimiento de la palabra fallaban. Y Dios no hallaba justicia en esa palabra. ¿Sabe qué es justicia? El cumplimiento de la promesa de Dios llevada a cabo a través de un ungido. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en esta mañana, cuando usted entre al agua, se hará justicia. Se hará justicia. La palabra de Dios será cumplida. Hoy yo siento la gloria del Eterno en esta hora. Alabe a Dios, hermano. Alabe al Rey de Reyes. Alabe al Señor de Señores. Porque Él ha obrado justicia sobre nuestras vidas. Hay poder en Jesús. ¿Cómo podría un hombre común decidir, primero, dónde va a nacer? Ninguno de nosotros desde el vientre de nuestra madre podríamos haber dicho a nuestra madre: oye, mamá, yo quiero nacer en la mejor ciudad de Virginia. No quiero pertenecer a los barrios pobres. Yo quiero nacer en un lugar precioso. No tuvimos ese poder, hermanos. Mas sin embargo, el Cristo de la gloria cumplió con la profecía dicha por Miqueas 700 años antes. Y eso valida su derecho a ser llamado el ungido de Jehová. Por eso allá en Lucas capítulo 4, verso 18, él mismo declara y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. El ungido es el Mesías, el apartado, el escogido. ¿Cuántos ungidos hay acá? Yo me admiro, hermanos, como la gente dice ungido y sacamos pecho. ¿Cómo está la ungida del Señor? Ay, hermano, no le oí bien que me dijo ungida. Ay, santo, aleluya. Siento que querubines me rodean. ¿Sabe qué quiere decir ungido? Apartado para la obra de Dios, escogido para pasar por vituperio, por el desierto, por el mar, por espinos y cardos. Pero una cosa está segura: que el que ha sido ungido saldrá al otro lado con victoria, con antorcha de fuego, con estandarte de victoria. El ungido tiene respaldo de Dios. Ay, la palabra de Dios obra justicia en su vida. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Yo le pregunto: ¿hay justicia en la palabra de Dios? Porque Dios es justo. Muchos nos podemos preguntar. Mucha gente inconversa, hermanos, hay que orar por ellos. Se pregunta y dice: si Dios es tan bueno, ¿por qué tuvo que sacrificar a su hijo? Si Dios es tan bueno como Él dice, o como ustedes lo predican, ¿por qué su hijo tuvo que ser escupido en la cara? ¿Por qué su hijo tuvo que ser azotado? ¿Por qué su hijo tuvo que padecer y ser expuesto públicamente, avergonzando? Porque era una vergüenza que un hombre, hermano, fuese crucificado de un madero y sobre todo sin sus ropas. Pero la pregunta está en la Biblia y en esta mañana la estamos leyendo. El mismo Jesús, hermano, que cuán difícil sería que un hombre, hermanos, como Juan el Bautista bautizara a Jesús. ¿Por qué Juan se opone? Hermanos, si el hombre es capaz de hacer cosas peores y no, hermanos, remedia en ello, ¿por qué los hombres que le iban a crucificar no dijeron lo que dijo Juan el Bautista? Y le dijo: Señor, ¿cómo yo te voy a matar a ti si tú deberías de matarme a mí? Porque soy un pecador. Alabado
Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, el Cristo de la gloria le dijo: tengo que cumplir toda justicia de Dios. Bautízame, Juan, bautízame. ¿Cómo un hombre común, hermanos, va a poder llevar a cabo todas estas cosas? Planificar su muerte, planificar, hermanos, en qué familia va a nacer. Usted y yo, hermanos, no planificamos nacer en la familia Rodríguez, ¿verdad que no? Usted no planificó nacer en la familia Moreno, en la familia Rivera, en la familia Reyes, en la familia Álvarez. No, usted nació y poco a poco se fue adaptando a su apellido. Mas sin embargo, la profecía mesiánica acerca del Cristo de la gloria data, hermanos, desde el Génesis capítulo 12, cuando Dios, hermanos, habla a su amigo Abraham y le dice: yo te daré descendencia. Y dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, verso 16: ahora bien, Abraham recibió promesas y su simiente también. Y no dice simiente como si hablara de muchas, sino de una, porque dice: y a su simiente, el cual es el Cristo, lo que confirma que Cristo es el estirpe de Abraham. Cristo es el hijo de Abraham. Cristo es descendiente de Abraham, de la promesa de Dios, de donde saldría la simiente escogida que salvaría a la humanidad. Santo es el Señor. ¿Se imagina usted tener el apellido, ser descendientes de Abraham por sangre? ¿Cuántos hombres de fe no hubieran acá, verdad? Sí, hermano, yo soy tataranieto de Abraham. Santo Jesús. Oiga bien. ¿Se imagina usted? Mas sin embargo, a través de la fe somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. A través de la fe, dice la Biblia. ¿Cómo entonces podría uno de nosotros planificar con anticipación de 1700 años o muchos años más? Elegir la ciudad exacta donde van a nacer. Elegir, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, la manera en que va a ser crucificado o va a ser muerto. Elegir en qué, hermanos, familia va a nacer o a qué linaje pertenecer. No lo podemos hacer solamente a través de la justicia de Dios. Dios iba a hacer valer su palabra, y eso se llama justicia de Dios, porque Él es justo, Él es justo, Él es justo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas de estas profecías mesiánicas tenían que ser reveladas con evidencias para así poder reconocer aquel del cual había hablado Moisés y los profetas. Lo que en el antiguo pacto se había hablado estaba, hermanos, dormido de cierta manera hasta que llegase el día indicado. ¿Cómo usted y yo podemos, hermanos, hacer los preparativos para que nuestro ministerio sea, hermanos, preparado o recibido por un precursor, por un heraldo? Mas sin embargo, hermanos, en Cristo de la gloria, alabado sea el nombre del Señor, vio cómo esa profecía se cumplió, ya que, hermanos, Malaquías habla que enviaría a aquel que iba a preparar el camino para el Señor de Israel, y Mateo lo confirma, que Juan el Bautista vino para preparar el camino del Señor. Palabra cumplida, en lo cual hay justicia. Se hizo justicia. ¿Sabe qué hubiese sido injusto? Que Dios hubiese levantado a otros sin cumplir la palabra. Eso es injusto. Mas sin embargo, la justicia de Dios es el cumplimiento de su palabra profetizada. Mírenlo aquí. El cumplimiento de una palabra profetizada. Detrás de este evento, detrás de esta decisión, han habido madres doblando rodillas, llorando y diciendo: lo veré sumergir en las aguas. Han habido esposas doblando rodillas y diciendo: lo veré nacer de nuevo y cambiar carácter. Lo veré, lo profetizo, lo declaro en esta hora, lo veré con mis ojos. Y aquí la justicia de Dios, la justicia de Dios. Es necesario que sigamos pregonando esta palabra.
No se cansa de orar por su hijo el borracho. No se cansa de orar por su hija la descarriada. No se cansa de profetizar y decir: el otro año lo voy a ver en las aguas bautismales, levantando sus manos y agradando a Dios, y la profecía será cumplida y no habrá justicia. Oh, Rakatarabashenda, oh santo, hay alabanza, oh la gloria de Dios en este lugar, porque Dios es justo, Dios es justo. Levante la mano y adore a Dios. Santo es el Señor. Usted y yo somos la evidencia de la justicia de Dios. Aunque en cierto tiempo la promesa era solo para el pueblo de Dios. Éramos como aquella mujer que no merecía ni siquiera las migajas que caían de la mesa. Pero el Señor, hermanos, permitió que entráramos como un injerto a la gracia de Dios. Y aún así somos los más mal agradecidos y no valoramos que un día el Señor nos vio con compasión, que estábamos fuera del camino y nos llamó, nos tomó en su brazo, nos cargó en su brazo y nos lleva a la patria celestial por justicia de Dios, por la yo no sé si alguien puede alabar a Dios en esta hora. Yo no sé si usted se alegra porque un día estaba fuera y ahora está dentro de la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es motivo de gratitud. ¿Cuántos de nosotros cada mañana nos levantamos y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Es usted el que se levanta tirando manotazos? ¿O es usted el que se levanta enojado sin darle gracias a Dios? Cuando debemos de entender que cada día Dios nos da un regalo. ¿A cuántos le gustan los regalos? ¿A cuántos le gustan los regalos? Amén. Sí, mire, como una rosa que su esposo le regala, olvídese. Tiene seguro, ¿verdad? Las pupusas de chicharrón más noche. Ese día va a haber cena indiscutiblemente. Amén. Sí, ahora sí es un ramo. Y a la par va un regalo. Y esto que es cada 6-7 meses, para compensar que se le olvidó el aniversario del siervo. Y aún así ablandamos el corazón de esas mujeres hermosas a las cuales Dios nos ha dado. Cuánto más usted no se debe de sentir agradado que cada mañana antes de despertar Dios tiene un regalo a su lado, y es la salvación, la vida eterna, o la paz y la seguridad. Hoy en el nombre de Jesús debemos de dar gracias a Dios. Usted venía enojado por el bautismo de la mañana. Santo Dios, míreme para acá, mire. Quiero ver las caras. Jesús dijo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Usted venía renegando cuando venía manejando. Ay, este GPS ya me sacó de la ruta. Santo sea el Señor. Muy temprano los bautismos. Muy lejos los hizo el hermano. Santo, es que ya no se oyeron aménes, hermano. Como que nos salimos de la justicia. También eso es justo. Es justo darle gracias a Dios por la justicia que Él ha hecho en nosotros. ¿Cómo, hermanos, no podemos reconocer que Jesús es el Mesías si Él, hermanos, cumplió con cada una de las palabras que fueron escritas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo negarle? ¿Cómo entonces nosotros podemos, hermanos, aceptar las palabras de la gente impía, de los ateos y de aquella persona que está en contra de la voluntad de Dios? Es que ellos no se dan cuenta, no han escudriñado que el Señor tuvo, amado hermano, que cumplir con cada una de las profecías habladas por los hombres de Dios del ayer para lograr salvarte a ti y para lograr salvarme a mí. Él tuvo que padecer, Él tuvo que callar, Él tuvo que decir: heme aquí. El mismo, hermanos, óigame bien, ¿cómo alguno de nosotros puede predestinar cómo va a morir? Usted no sabe cómo va a morir. No sabe cómo va a morir. Sabemos cómo nacimos.
Bueno, según lo que nos ha dicho nuestra madre. Mi mamá me contó a mí, yo me decepcioné, hermano, cuando mi mamá me contó que dice que estaba la mejor amiga de ella y a la par, y cuando nací yo dice, ay, hija, un ratón tuviste. Dice, tan feo era, hermano. Gracias a Dios que ya Dios me cambió. Pero oiga bien, todos nacemos, todos sabemos cómo hemos nacido, pero a la hora, el día y el lugar en que usted va a morir no lo sabe. Pero una cosa sí sabemos, que si morimos en este instante, si morimos mañana por la madrugada mientras oramos al Señor, o si morimos cuando estamos en el altar predicando y estamos en santidad, una cosa es segura, que iremos a la patria celestial, al santo, iremos allá. Eso sí es, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Y yo siento el poder de Dios en este lugar. ¿Qué tal si Dios, sabiendo que nosotros le somos fieles y somos hermanos bien portados delante de Él, y a la hora de morir nos manda al infierno? ¿Habría justicia en eso? Ahora examinemos lo que Juan le dice a Jesús. Tú vienes a mí para que yo te bautice a ti. Cuando Juan sabía a través del Espíritu Santo que le fue revelado, cuando este hombre vio al maestro, dijo, oigan todos, miren para allá, a ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, ay santo, Él es señalado entre 10,000, el que viene allá, Él es el rubio de Galilea, Él es el Cordero de Dios que elimina el pecado del mundo. Juan lo sabía. Juan sabía que Jesús era una entidad divina. Entonces, como nosotros, muchas personas acá, hermanos, esto sucede en las iglesias, y pobrecitos nosotros los pastores, por todos oran. Bueno, no sé en su iglesia, pero han habido hermanos que no es que no tengan el deseo, sí oran por nosotros, ¿verdad? De lejitos. Pero muchas personas dicen, ¿cómo le voy a poner yo la mano al pastor? Si es el captain, ¿verdad? The general, ¿verdad? El big boss. Más si es enojado y regaña, ¿verdad? Y exhorta. Usted tal vez siente el deseo de ir a orar, ¿verdad? Y en lo que usted va, levanta la cara y la ve con esos ojos. Y usted da la vuelta y dice, Señor, envía a otro siervo. Alabado sea el nombre del Señor. A veces nos ha pasado. El Señor te pone el sentir de ir a orar por un pastor, pero tú lo ves y dices, pero es el pastor, él le sabe más que yo, él debería de orar por mí, él es el que está encargado y ha sido llamado para cuidarme a mí, no yo a él. Pero esto es lo que Jesús enseña: no importa cómo se hagan las cosas, si en ellos va el propósito de cumplir con la justicia de Dios. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. ¿Se imagina usted bautizando a Jesús? Lo mismo le pasó a Pedro. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí, maestro? Nunca me lavarás los pies. Nunca. Y óigame bien, una cualidad que Jesús tiene y siempre ha tenido, es que Jesús es manso y humilde. Él ha venido para servir, no para ser servido. Y esa cualidad, esa madurez, ese carácter debe de haber en cada cristiano. Bonito es sentarse, que le sirvan la comida, ¿verdad? ¿Cuántos de los caballeros aquí, cuando llegan de su trabajo, se sientan y comienzan? Todo pesado el día hoy. Ni almorzamos en el trabajo. Y ven para la cocina y dice un rótulo cerrado. Y la sierva en el sofá viendo a la señora Laura. Y todavía le pregunta, ¿traes hambre, viejo? ¿Ah? Nos gusta que nos sirvan.
Nos gusta que nos atiendan. Mas sin embargo el Cristo de la gloria no vino a ser atendido, no vino a ser servido, vino a servirnos, vino a servir, vino a hacer obra de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es la enseñanza que el Señor le está dando a Juan. Y oiga bien, algo que me llama mucho la atención es que Jesús involucra a Juan. Si usted lee bien el pasaje, vámonos otra vez. Hoy ya cerró la Biblia. No se preocupe, hermano, que la carne la pueden volver a recalentar. Eso no es problema. Alabado sea el nombre del Señor. Santo sea el Señor. No se preocupe. Aquí hay que vencer esa tentación, hermano. Yo ya rato siento olor como hasta olor a hígado asado me está llegando. Santo sea el Señor. Oiga bien lo que dice el 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que ¿qué? Que cumplamos tú y yo. Óyeme, Juan, déjalo así. Yo he venido a bautizarme, he venido desde lejos a buscarte para que tú me bautices a mí. Y eso va a ser así, déjalo así, porque es necesario, nos conviene que tú y yo cumplamos toda justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le voy a decir algo en esta mañana, es necesario, nos conviene, sí nos conviene hacer la voluntad de Dios. ¿Le conviene a usted, hermano, hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque en ello hay justicia. Conviene. No, Jesús, pero la gente nos está viendo. Vas a perder credibilidad. Van a decir que el grande soy yo. Mas sin embargo Juan había dicho que crezca él y que yo mengue. Y Jesús le dijo: cállate, Juan, cállate, que ya estamos en el agua y la gloria de Dios está a punto de caer. La justicia de Dios se va a manifestar. Hagámoslo, Juan, hagámoslo. Cumplamos con toda justicia, porque nos conviene. Y es ahí donde entra el diablo en las personas que se van a bautizar. Mira, y ya vio si le conviene o no. Días antes de yo bautizarme, un siervo de Dios me dijo: listo, hermano, prepárese. Si usted nunca ha guerreado, este es el día que comienza su guerra. Yo dije: ¿de qué, hermano? Cuando usted dispone a bautizarse, el diablo se levanta. Cuando usted dispone a pasar esas aguas bautismales y morir a este mundo pecaminoso y dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer ahí, el diablo se levanta. Hermano, el diablo hasta hace lo imposible por sacarlo. Y no le conforma al diablo hacerle la guerra antes de bautizarse, sino también después del bautismo. Y cuando yo me iba a bautizar, hermano, se me levantó el enemigo con ímpetu. Y hermano, no pude bautizarme. Y sabe el dolor que yo sentí en una prisión, hermano, de Upper Marlboro, allá en el estado de Maryland. Lloraba, hermano, con remordimiento. Y decía: alabado sea el nombre del Señor. Cómo es que Dios me lo había revelado en sueño, cómo yo lo había visto en visión, que me iba a bautizar. Y no lo hice, porque eso es lo que quiere el diablo. Pero se equivocó el diablo. Se equivocó el diablo. Está el pueblo de Dios a punto de presenciar la victoria y la justificación de la palabra de Dios. Hay justicia en la palabra cuando se cumple y se lleva a cabo. La hermana testificaba, ¿verdad?, que como que estaban dudando que se querían bautizar. Y es normal, ¿verdad? Como decía el pastor, todos nos queremos volver a bautizar. ¿Por qué? Porque recordamos ese momento bonito. Pero también debemos de recordar que antes del bautismo claudicábamos. Venían pensamientos, venían dudas, temores.
los cuales tienen que vencerse a través de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora ya no estamos basados, hermanos, por decirlo así, para identificar al Mesías a través de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, porque ya se cumplieron. El Mesías ya vino, hermanos, nos llenó con su Santo Espíritu y ahora está a la diestra de Dios Padre. Ahora las profecías son eclesiásticas. Lo que usted declara en su cuarto, en su habitación, cuando usted profetiza, y hermano, y se va a la puerta del cuarto de su hijo y le dice: Señor, en el nombre de Jesús, yo a este hombre lo veré predicando la palabra de Dios, yo a esta mujer la veré llorando en el altar, aunque él se resista, aunque él no quiera, aunque él no lo vea ahora, mañana lo entenderá, lo verá, se realizará. Lo que ahora se ve imposible, mañana será hecho a través de la justicia. Dios no avergüenza a nadie. No se canse de proclamar esa palabra. Por eso, hermanos, en aquel momento en que Pedro se puso en el camino del maestro y le dijo: I need to talk to you. Ah, no, se habla inglés también. ¿Puedo inglés? No venga en McDonald's, digo, the number one, ya, rápido. ¿Me entienden? Pedro se pone en el camino del maestro y le dice que no te acontezca tal cosa, porque el maestro le dijo: ahora descenderemos a Jerusalén y padeceré de los gobernantes, de los escribas, y me matarán, me crucificarán. ¿Por qué? Porque el maestro quería cumplir la justicia de Dios, quería que se hiciera justicia, quería, hermano, sacar al hombre del pecado que había surgido allá en el Génesis, y eso es justicia. Aleluya. Dios ha hecho justicia en la humanidad. ¿Sabe? El hombre merecía morir inmediatamente después de haber pecado, pero Dios le dio una extensión, una prórroga. Preparó a un hombre llamado de una tierra extranjera, el cual llamaban el hebreo. Puso sobre él la promesa, y de él salió la simiente y salió la heredad para Israel. De esta, hermanos, de las tribus de Israel, va a ser, hermanos, claramente hablando de Judá, nace, hermanos, el linaje. Hermanos, llega hasta los tiempos de José y María, en donde nace la simiente escogida que Dios había preparado para aplastarle la cabeza a la serpiente mentirosa del libro de Génesis. Se hizo justicia. Se hizo justicia. Ahora Pedro estaba: Señor, que no te acontezca tal cosa, ¿verdad? Te vamos a mandar a hacer las tarjetitas de presentación, y como tú sanas a los enfermos. Eso le estaba diciendo Pedro. Quédate con la fama, pero no perezcas. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de allá del cielo, sino en las terrenales. Pedro estaba viendo la fama, la riqueza, estaba viendo, hermano, el orgullo de esta tierra, mas sin embargo el Cristo de la gloria iba dispuesto, sin mirar atrás, con su mirada fija a la cruz del Calvario. Él sabía que la cruz nos iba a libertar a nosotros. Póngase de pie en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle gracias al Señor.